Perelloa, ¿sabes qué? Mientras yo voy hablando lo otro, ¿me está escuchando? Mientras yo voy hablando lo otro, borré esto. Bueno, mientras yo llego a esa diapositiva. Listo. Buenos días, niños y niñas. Sean bienvenidos al día de hoy, que les explicaremos el tema del número y la medición. El número y la de medición está conformado por unas unidades de medida. Estas unidades de medida se utilizan para medir, calcular estos asuntos como lo son la longitud, el peso, la temperatura, el tiempo, la capacidad y muchas cosas más. En este caso, nos hablan de un sistema numérico. Este sistema métrico nos habla de dos palabras: sistema como organización de elementos que se relacionan entre sí, y el métrico está relacionado con las medidas de diversas magnitudes. En este caso, la longitud está compuesta por múltiplos y submúltiplos. Esos múltiplos son mayores que el metro y los submúltiplos son menores que el metro. Acá aparece una pequeña tabla donde nos muestran las unidades, las abreviaturas y las equivalencias. Estas unidades tienen kilómetro, que equivale a 1000, el hectómetro equivale a 100, el decámetro equivale a 10, el metro equivale a 1, el decímetro a 0,1, el centímetro a 0,01 y el milímetro a 0,001. Un ejemplo de estas medidas de longitud son estos objetos indispensables y que nos facilitan medir esas longitudes, que se refiere a lo largo, alto y ancho. En este caso, para medir longitudes se utiliza un metro lineal, que sirve como cinta dividida en 100 partes iguales. O para longitudes más pequeñas, en este caso los submúltiplos, que van del 0 al 10 en esta regleta. Y las cantidades mayores serían del 0 a 100, en este caso de 10 en 10. Luego daremos un poco este ejemplo que es de la vida cotidiana. Nos lo va a explicar un poco la profe Joana. Bueno, uno de los elementos con los cuales podemos medir ciertos objetos es la regla. En este caso tenemos un ejemplo de un lápiz y aquí este lápiz nos mide en centímetros. Hace parte de los submúltiplos que nos mencionó la profe Juliana en el cuadro anterior. Este lápiz mide 9 centímetros. Ustedes desde su casa pueden medir cualquier objeto con bien sea una cinta métrica lineal, la que nos mostró la profe Juliana, o bien sea una regla. También tenemos otro ejemplo en la parte inferior, que es un pincel. Este pincel mide 16 centímetros. Como está en unidades de centímetros, hace parte de los submúltiplos. Muchas gracias, profe Joana. Este cuadro nos va a explicar un poco para hacer esas convenciones de longitud. Nos piden que convertir medidas expresadas en unidades mayores y expresiones en unidades menores. En el ejemplo A, 4 metros lo vamos a convertir en decímetros. Entonces, nos ubicamos donde están los metros, que es este lado. 4 metros, necesitamos llegar a decímetros. Lo transformamos en un 0. Entonces nos quedaría en 40 decímetros. En el ejemplo B, la profe Joana nos va a explicar un poco más de él. De acuerdo. El 730 metros se van a pasar a milímetros. Es decir, que se van a orientar los ceros hacia los submúltiplos. Entonces vamos a ubicar el número 0 partiendo de metros, porque son 730 metros.
Entonces ponemos el 0 en metros. Después vamos a poner el 3 en decámetros y el 7 en hectómetros. Como necesitamos pasarlo a milímetros, vamos a agregar el 0 a decímetros, luego a centímetros y luego finalmente a donde queremos convertir, que es en milímetros. Es decir, que nos da 730.000 milímetros. Muchas gracias, profe Joana. En el ejemplo C nos piden que necesitamos convertir 35 centímetros a kilómetros. Entonces, nos ubicamos en la casilla de centímetros, ubicamos la cifra número 5 y en decímetros el número 3. Y necesitamos llegar a kilómetros. ¿Cómo lo reemplazamos? Con los números ceros. Vamos a reemplazar estas casillas con los números ceros hasta llegar a kilómetro. Ya llegamos a kilómetro. Como llegamos a kilómetro, que es lo que nos piden convertir, entonces le agregamos una coma para diferenciarlo y saber que llegamos a esos kilómetros. Luego, después de esta tabla que la hace un poco más clara para poder convertir estas medidas de longitud, pasamos a otro subtema que es el tiempo. El tiempo es la duración o separación de acontecimientos. Este tiempo nos permite ordenar sucesos, secuencias desde el pasado, presente y futuro. Esto es lo que nos establece durante esos tiempos. Nos explica también en esta tabla, para que lo entendamos un poco mejor, una hora. Una hora equivale a 60 minutos y estos 60 minutos se convierten en 3.600 segundos. Un día equivale a 24 horas y las 24 horas en la semana equivalen a 168 días. Luego pasamos un poco a observar esos elementos o instrumentos que utilizamos desde nuestra vida cotidiana, que es un calendario, un cronómetro, un reloj de arena, reloj de agua, un reloj atómico o un reloj de manecillas, ¿cierto? Los que utilizamos más o frecuentemente es el de calendario y un reloj común. Vamos a hacer también un ejercicio de práctica a ver si comprendimos un poco este subtema de tiempo. Dice, María se encuentra en su casa y son las 5 a.m. y Juan la llama para que se encuentren a las 7 a.m. ¿Cuántos minutos tarda María en verse con Juan? Tenemos 2 horas. De las 5 a las 7 vamos a calcular cuántas horas han pasado. De las 5 a las 6 han pasado 1 hora y de las 6 a las 7 han pasado 2 horas. Quiere decir que como lo vemos acá representado, 1 hora equivale a 60 minutos y ya las horas que las convertimos, que necesitamos llegar, son las 2 horas que ya contamos. Entonces estas las vamos a multiplicar. Quiere decir las 2 horas que ya contamos por los 60 minutos que equivalen a 1 hora. Entonces 2 por 60 equivalen a 120 minutos. Así nos queda un poco más claro. También hay otro ejercicio que es de la vida cotidiana que la profe Joana nos va a explicar un poco. Profe, ¿me pasas la diapositiva? Listo. Bueno, por lo general usamos mucho el calendario para poner el día, la fecha en la que estamos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico para que la profe me colabore en apuntar ahí de una vez los datos que vamos a sacar del calendario. ¿Cuál es el mes que indica el calendario? Ahí nos registra que es el mes de marzo, es decir, el mes en el que estamos en este momento. Entonces vamos a poner el mes de marzo.
¿cuántos días tiene este mes? Entonces, lo que podemos observar es que el primero empezó un domingo y termina un 31 un martes. Es decir, que este mes tenemos 31 días. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Diremos, uy, es que todos los meses tienen la misma cantidad de días. Y no. Por ejemplo, el mes de febrero tuvo 28 días. Entonces, hay que contar esas fechas. ¿Listo? ¿Qué día es el 20 de marzo? En nuestro calendario podemos observar qué días hay. Y en este momento vamos a mirar el día 20 de marzo, cae un viernes. ¿Cuáles son las fechas del día miércoles? Entonces vamos a observar el calendario y nos registra que el día miércoles tenemos el día 4, el día 11, el día 18 y por último el día 25. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Este ejercicio también pasa desde lo cotidiano cuando cumplimos años. Por ejemplo, la profe Joana nació en 1993, en ese año. Y estamos en el 2021, por ejemplo. Como estamos en el año 2021, entonces vamos a contar de 1993 al 2021 cuántos años han pasado. Y eso hace parte de la medición del tiempo. Es decir, que la profe Joana tendría 28 años. ¿Pero qué significa 28 años? También infiere mucho el mes y el día. Como la profe Joana cumple el 12 de abril, es decir, que a esta fecha que estamos en marzo, no tendría los 28 años. Tendría aproximadamente 27 días y 11 meses, porque me faltaría un mes para cumplir los 28. De esa manera se puede dar un ejemplo de la fecha de nacimiento a la fecha actual. Muchas gracias, profe Joana. A continuación pasaremos a hablar sobre el peso, que este peso hablamos de gramos, que es una unidad básica de estas medidas de peso. Como lo vemos en esta tabla, nos hablan de una onza, que equivale a 30 gramos, una libra a 500 gramos, un kilogramo a 1000 gramos, un quintal a 100 kilogramos, una tonelada a 1000 kilogramos, una carga a 25 libras y una arroba a 25 libras. Este ejemplo nos lo va a explicar la profe Joana para que nos quede un poco más claro. Listo, lo que queremos mostrarles es que ustedes comprendan un poco más de lo cotidiano. Por ejemplo, la mamá va a realizar, pues, va a preparar un arroz que la mayoría comemos, por cierto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un ejemplo. Como un kilo equivale a 1000 gramos y un kilogramo equivale a 2 libras y una libra equivale a 500 gramos, lo que queremos es hacer como una formalización, una presentación en donde vamos a mostrar el arroz Diana. Entonces, ese arroz que está ahí tiene 500 gramos, que eso equivale a una libra. Entonces, lo vamos a sumar con otra libra que equivale a 500 gramos. Eso nos da 2 libras de arroz para preparar. Como estamos hablando de cantidades, siempre vamos a proporcionar por libras, por gramos. Entonces lo que queremos hacer es enseñarles que una libra equivale a 500 gramos y cuando sumamos con otra libra, que es lo mismo que 500 gramos, nos da un igual de 1000 gramos. Y esos 1000 gramos corresponden a un kilo. Estos son algunos de los elementos que utilizamos frecuentemente desde la cotidianidad. De pronto ustedes pueden ver esas básculas cuando van a mercar, cuando van al médico y el doctor los pesa.
Entonces van a ver como estos elementos para poder pesar, bien sea la carne, para pesar de pronto el grano. Entonces ustedes lo han podido observar cómo son el tema de medidas y los elementos que utilizamos. Aquí queremos hacer un ejemplo y vamos a preguntar, en este aspecto dice, elige la mejor estimación del peso de los siguientes objetos. Vamos a hacer una actividad, empezando con esta. ¿Pesa más 1 kilogramo de oro o de algodón? ¿Tú qué dices, profe Juliana? Yo digo, profe, que puede pesar más el oro. ¿Será? El algodón es muy frágil. Bueno, para confirmarles exactamente qué pesa más que lo otro, les indico que pesa lo mismo. ¿Por qué? Porque pesa 1 kilo de oro y pesa 1 kilo de algodón. Es decir, la medida es la misma. Varía es el volumen. Entonces, en este caso, es igual. Están pesando 1 kilo. ¿Listo? Aquí lo que vamos a hacer es un promedio. Digamos que por lo general sabemos cuánto pesa, por ejemplo, el balón en este caso. Es un elemento más liviano. ¿Está en kilogramos o en gramos? ¿En gramos puede ser? Exactamente, es un elemento que es más liviano y está representado en gramos. Esto podríamos decir que puede estar pesando 40 gramos o 100 gramos, un promedio de acuerdo el volumen de ese balón. Cuando hablamos en este caso de la purina mirringo, que en este caso, esa está por kilos, también por gramos, pero si observamos la imagen se ve que es una bolsa más grande. Entonces, dependiendo a la cantidad de lo que pesa. Entonces, esta aproximadamente pesa 8 kilogramos. También por lo general el peso de los niños cuando crecen va cambiando. También lo podemos medir por libras o por kilogramos. Por lo general ya esta niña se ve grandecita y hacemos una balanza más o menos de 35 kilogramos. Es un aproximado que podríamos ejemplificar en este caso. En la parte inferior están unas tijeras. Estas tijeras son muy livianas, no podemos decir que pesan kilos, porque pues si hablamos de kilos ya es mucho más el peso. Como es liviano, podemos decir un promedio de 30 gramos. Ahora vamos a pasar al tema de perímetro. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. En este caso, y vamos a hablar del triángulo. El triángulo tiene unos contornos que nos va a mostrar la profe exactamente, nos va a señalar los contornos, que en esos contornos está la altura, el lado y la base. Esto tiene una fórmula para hallar el perímetro. Siempre tienen que tener en cuenta que el perímetro es el contorno de las figuras o de pronto de las formas o de las cosas. Entonces, para eso vamos a observar este ejemplo, el triángulo, el perímetro, y la fórmula es lado más lado y más lado. ¿Por qué? Porque este tiene 3 lados, el triángulo tiene 3 lados. Entonces vamos a sumar 4 más 4 y 8, que nos da un perímetro de 16 centímetros. Vamos a continuar con un ejemplo del área. El área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior.
En este caso, el lado y el otro lado. Entonces vamos a averiguar el área. Entonces sería el lado por el lado. Hay una diferencia entre perímetro y el área. Aquí la fórmula nos hace multiplicar los lados. Y en el caso anterior nos hace sumar los lados. ¿Listo? En este caso, el lado, tenemos dos lados, que es la altura y la base, que en este caso serían 14 centímetros y 14 centímetros, porque el cuadrado tiene pues la misma medida. Entonces vamos a multiplicar 14 por 14, que nos da 196 centímetros cúbicos. Y esta sería nuestra área. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hallar el área del perímetro de la siguiente figura geométrica, que es el rectángulo. Entonces, en este caso, para que la profe me colabore en editar, vamos a hallar el perímetro. Como vamos a sumar todo, entonces vamos a hallar esto. Entonces vamos a sumar 4 más 4 más 3 más 3. Y nos va a dar un resultado. Vamos a sumar 4 más 4, que sería 8, 8, más 3, 11, 11, más 3, muy bien, 14. Nos daría el perímetro, porque lo contamos de esa manera. Hay 4 centímetros en la parte superior, por ende el de abajo va a dar 4 centímetros. Como saben que el rectángulo no nos va a dar un total de lados de la misma medida, los lados son de 3 centímetros y los otros lados son de 4 centímetros. Entonces nos da 14 centímetros de perímetro. Ahora vamos a hallar el área. El área lo vamos a hallar por los lados, entonces vamos a multiplicar el 4 por 3. Que nos da 12. 12 centímetros cúbicos. Y de esta manera, pues, se halla el área. Se multiplican los dos lados, a diferencia del perímetro, que se suman todos los lados. Bueno, estos son algunos aspectos de los cuales nosotras quisimos explicar algunas de las medidas que se manejan cotidianamente y los recursos que podemos utilizar para medir, como es medir el tiempo, medir el peso y cómo hacer esas conversiones de kilómetros a centímetros y cómo esto pasa cotidianamente. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pensarnos del colegio al jardín o del colegio a la casa, ¿cuántos kilómetros hay? Hay muchas preguntas que vamos a generar en el taller para que ustedes las pongan en práctica de acuerdo a las longitudes, peso, talla, altura, de las cuales nosotros mencionamos en el curso.
Muchas gracias, profe Joana, por su explicación también en este tema que fue muy interesante y enriquecedor porque se construyeron varios conocimientos.